La mañana que encontré esa pepita de oro bajo las tablas del suelo de mi cabaña, pensé que me había ganado la lotería. Al atardecer, luchaba por mi vida contra las personas a las que había llamado amigos. Todo empezó cuando estaba arreglando una tabla suelta en mi cabaña de una habitación a las afueras de Deadwood. La madera llevaba semanas crujiendo, volviéndome casi loco cada vez que caminaba sobre ella. Levanté la tabla con mi cuchillo, esperando encontrar madera podrida o tal vez una rata muerta. En cambio, allí estaba, una pepita del tamaño de un huevo de gallina, reluciente como si un trozo de sol hubiera caído a través del suelo. Me temblaban las manos al recogerla. El peso se sentía imposiblemente pesado para algo tan pequeño. Llevaba 3 años rompiéndome la espalda en las minas de plata, apenas reuniendo suficientes monedas para frijoles y café. Y aquí estaba más dinero del que había visto en toda mi vida, sentado justo bajo mis pies. Pensé, esto lo cambia todo. Se acabaron los turnos de 12 horas bajo tierra. Se acabó comer pan duro para cenar. Pero entonces oí la voz de Jake fuera de mi puerta. Tom, ¿estás ahí? Vamos a Murphy's a tomar algo. Jake Wilson era mi compañero de mina y lo más parecido a una familia que tenía en este pueblo olvidado de Dios. Habíamos compartido nuestro último $1 más veces de las que podía contar. Si alguien merecía saber de este descubrimiento, era él. Metí la pepita en el bolsillo justo cuando Jake entró por la puerta sin llamar como siempre. Sonreía, con la cara todavía negra por el polvo mental. Vamos, compañero. La primera ronda corre por mi cuenta esta noche, dijo, dándome una palmada en el hombro. Sentí el peso de la pepita presionando contra mi pierna. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Abrí la boca para contárselo todo. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue la forma en que sus ojos recorrieron rápidamente mi cabina, fijándose en cada detalle. Tal vez fue como su sonrisa parecía. Un poco demasiado abierta, un poco demasiado ansiosa. O tal vez fue solo miedo lo que me hizo mentirle a la única persona que siempre me había apoyado. Esta noche no puedo, Jake. Me siento mal, dije, forzando una tos. Su sonrisa se desvaneció. ¿Seguro? Te ves diferente. Solo cansado de la mina. Jake me miró fijamente un buen rato. Ladeó la cabeza como si intentara resolver un rompecabezas. Luego se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. De acuerdo, entonces. Pero tú invitas mañana por la noche. En cuanto se fue, saqué la pepita de oro otra vez. Reflejó la luz de la lámpara y proyectó sombras doradas sobre las paredes. Debería haber sentido alegría, alivio, emoción. En cambio, solo sentí un nudo en el estómago por haberle mentido a mi mejor amigo. Y de alguna manera, supe que eso era solo el principio. A la mañana siguiente, no podía concentrarme en nada. Cada pocos minutos, me sorprendía tocándome el bolsillo donde había escondido la pepita envuelta en un paño viejo. La había sacado de debajo de la tabla del suelo, a mi persona, con miedo de dejarla en cualquier lugar. En la mina, Jake no dejaba de mirarme de reojo. Durante la pausa del almuerzo, se sentó más cerca de lo habitual en la caja de madera que usábamos como banco. Has estado actuando raro desde ayer, dijo, desenvolviendo su sándwich de queso. ¿Pasó algo en tu casa? No pasó nada, dije demasiado rápido. Jake entrecerró los ojos. Tom, somos socios desde hace 3 años. Sé cuándo mientes. Me obligué a mirarlo a los ojos. Solo estaba pensando en mi futuro, nada más. En si la minería era realmente para mí. No era del todo mentira. La pepita me había hecho cuestionarlo todo. Pero la expresión de Jake se ensombreció como si le hubiera dado una bofetada. ¿Tu futuro? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con la concesión en la que hemos estado trabajando? No dije que me fuera, dije, pero incluso mientras las palabras salían, me di cuenta de que estaba considerando exactamente eso. Con la pepita, podría desaparecer a California.
Tal vez empezar de cero en algún lugar donde nadie supiera mi nombre. Jake se levantó bruscamente, olvidando su sándwich. ¿Sabes qué? Guarda tus secretos, Tom. Pero no esperes que finja que todo está normal cuando claramente estás planeando algo a mis espaldas. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y el peso creciente en el bolsillo. Esa tarde, las cosas empeoraron. Mientras Jake transportaba mineral del túnel más profundo, lo vi hablando con Red Murphy, el dueño del bar, cerca de la mina. Entrada. Estaban demasiado lejos para oírlos, pero Red seguía mirándome. Me heló la sangre. Jake no le contaría a Red sobre mi extraño comportamiento, ¿verdad? Pero mientras los observaba, vi a Jake hacer un gesto hacia mí y negar con la cabeza como si estuviera frustrado. Cuando sonó el silbato a las 5, indicando el final de nuestro turno, intenté acercarme a Jake, pero me rozó sin decir palabra y se dirigió directamente al bar de Murphy con otros 3 mineros. Quería seguirlo para explicarle algo, pero no podía arriesgarme. No con la pepita que mandóme el bolsillo y probablemente medio pueblo en Murphy esa noche. En cambio, me dirigí a casa, con la mente llena de pensamientos paranoicos. ¿Y si Jake sospechaba algo valioso? ¿Y si se daba cuenta de que no dejaba de tocarme el bolsillo? ¿Y si decidía registrar mi cabaña mientras yo no estaba? Al llegar a la puerta, vi movimiento en las sombras entre los edificios del otro lado de la calle. Alguien había estado vigilando mi casa. Mi mano se dirigió instintivamente a la pepita y me di cuenta con el horror me invadió al pensar que mi secreto no estaba tan a salvo como creía. La pregunta era, ¿cuánta gente empezaba ya a sospechar que Tom Miller había dado con algo por lo que valía la pena matar? Apenas dormí esa noche. Cada crujido en las paredes de la cabaña me sobresaltaba, esperando encontrar a alguien intentando entrar. Cuando finalmente amaneció, me sentí como si me hubiera atropellado una carreta minera. Pero mi verdadera pesadilla apenas comenzaba. Apenas estaba vestido cuando oí voces fuera de mi ventana. Múltiples voces, furiosas. Miré a través del cristal sucio y sentí un nudo en el estómago. Jake estaba en medio de la calle con otros 5 mineros, todos mirando fijamente a mi cabaña. Red Murphy también estaba allí, junto con Samuel Hayes, el banquero del pueblo, e incluso Martha Wells, de la tienda. Me temblaban las manos mientras me esforzaba por escuchar lo que decían. Te digo que algo no va bien con Tom. La voz de Jake se oía claramente en el aire de la mañana. Ayer se comportó como si tuviera un secreto. Un secreto gordo. ¿Qué clase de secreto?, preguntó Red Murphy, escupiendo jugo de tabaco en la tierra. De esos que hacen que un hombre le mienta a su mejor amigo y empiece a hablar de irse de la ciudad de repente. Como yo pensé, Jake, hijo de, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pero entonces Samuel Hayes habló y se me heló la sangre. Saben, chicos, estaba pensando en lo que Jake me dijo anoche. Tom Miller lleva 3 años explotando esa misma propiedad sin valor. Nunca ha encontrado ni una sola escama de plata. Pero ayer vino a mi banco preguntando por los procedimientos para, ¿cómo lo dijo? Teóricamente grandes depósitos. El grupo se quedó en silencio. Casi podía ver cómo giraban sus cabezas. Martha Wells dio un paso al frente, con la voz afilada como un cuchillo. Y pasó por mi tienda esta mañana, muy temprano, preguntando por suministros para viajes de larga distancia, pagados en efectivo, que no ha tenido en meses. El hijo de, encontró algo, gruñó Red Murphy, y planea llevárselo en lugar de compartirlo con su compañero. Vi cómo el rostro de Jake cambiaba de confusión a comprensión y luego a pura rabia. La traición en sus ojos fue como un puñetazo en el estómago, pero lo que vino después fue peor. Si Tom Miller encontró oro en esa concesión, la mitad me pertenece por derecho, dijo Jake, subiendo la voz. Llevamos 3 años siendo socios. Tengo tantos derechos sobre lo que haya encontrado como él. Rayos, si hay oro en estas colinas, todos merecemos una parte. Samuel Hayes añadió,
Tom ha estado usando herramientas de mi crédito de ferretería. Esa pepita se encontró con mi equipo y ha estado comprando suministros en mi tienda a cuenta. Marta intervino. Yo también diría que debía una compensación. No podía creer lo que oía. Esta gente había pasado de sospechar a reclamar abiertamente la propiedad de algo cuya existencia ni siquiera estaban seguros. Pero lo peor fue ver a Jake asentir con cada palabra. Tienes razón, dijo Jake finalmente. Tom nos debe a todos. ¿Y si no va a ser razonable al respecto? Dejó que la amenaza flotara en el aire como el humo del cañón de una pistola. Me aparté de la ventana, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Hacía menos de 24 horas, estos eran mis vecinos, mis amigos, mi compañero. Ahora eran una turba, y yo era su objetivo. La pepita en mi bolsillo se sentía más pesada que nunca. Estaba empezando a entender por qué los hombres se mataban entre sí por oro, porque aparentemente encontrarlo era la parte fácil. Mantenerlo vivo iba a ser el verdadero desafío. En una hora, la noticia se había extendido por la madera muerta como un reguero de pólvora. Podía oír botas pisando fuerte arriba y abajo de la calle, voces cada vez más fuertes y agresivas a medida que la multitud fuera de mi cabaña crecía. Me mantuve alejado de las ventanas, pero podía oír lo suficiente para saber que estaba en serios problemas. Tom Miller, sabemos que estás ahí. La voz de Jake resonó fuera de mi puerta. Sal y hablemos como hombres civilizados. Apreté mi rifle con más fuerza y grité, no hay nada de qué hablar, Jake. Estás invadiendo mi propiedad. Una risa áspera salió de varias gargantas. Tu propiedad, gritó Samuel Hayes. Construida con materiales comprados a crédito en mi tienda. Diría que la mitad de esta cabaña es mía, y la otra mitad pertenece al banco, añadió otra voz. Tom lleva 3 meses de retraso en los pagos de su terreno. Se me secó la garganta. Había olvidado el dinero que debía. En mi emoción por la joya, había pasado por alto por completo que, técnicamente, estaba viviendo en un lugar seguro. La voz de Red Murphy cortó a los demás como una cuchilla oxidada. Así es como va a funcionar esto. Tom, tú traes lo que encuentres, lo repartiremos de forma justa y todos se irán contentos. Tú quédate ahí dentro, actuando como un codicioso, y entraremos y nos lo llevaremos de todos modos. No puedes robarme así como así, grité. Pero mientras lo decía, me di cuenta de lo ingenuo que sonaba. ¿Robar? La voz de Jake estaba más cerca, justo afuera de mi puerta. Compañero, después de 3 años de dividirlo todo al 50/50, ¿crees que puedes guardar secretos y escaparte? Eso no es robar, es justicia. Oí el roce del metal contra la madera. Alguien intentaba forzar el pestillo de mi puerta. Tom, tienes 10 segundos para abrir esta puerta. Red Murphy gritó. Después de eso, entraremos, te guste o no. Pensé en la pepita en mi bolsillo, en la nueva vida que podría comprarme, en salir de este pueblo infernal para siempre. Pero también pensé en qué pasaría si se lo entregaba a esta mafia. Se destrozarían entre ellos, peleándose por las acciones, y terminaría sin nada más que su odio. 5 segundos. Tom. Mi mente repasó mis opciones. La ventana trasera era pequeña, pero podría colarme. Podría escaparme corriendo, intentar llegar al siguiente pueblo, pero eso significaría dejarlo todo atrás y convertirme en un fugitivo. Se acabó el tiempo. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo tremendo. Jake irrumpió primero, seguido de Red Murphy y otros 3 mineros con los que había trabajado durante años. Sus rostros estaban deformados por la codicia y la ira, y todos iban armados. ¿Dónde está, Tom?, preguntó Jake, apuntándome al pecho con la pistola. ¿Dónde está el oro? Levanté el rifle, pero me temblaban las manos. Sal de mi casa, Jake. Lo digo en serio. ¿Tu casa? Samuel Hayes entró en la cabaña detrás de los demás. Estás a 2 semanas de que te desalojen. Muchacho.
Este lugar ahora es del banco. Regístralo al desnudo, ordenó Red Murphy. Y destroza este lugar tabla a tabla si es necesario. Mientras 6 pares de ojos hostiles me miraban fijamente, me di cuenta de que la pepita ya me había costado todo lo que creía mío. Mi casa, mi sociedad, mis amigos y posiblemente mi vida. La pregunta ahora no era si me quedaría con el oro. Era si viviría lo suficiente para gastar una sola escama. Todo sucedió en una confusión de violencia y traición. Jake se abalanzó sobre mi rifle, pero lo blandí con fuerza en su cara. El crujido de la culata de madera contra su mandíbula resonó por la cabaña como un disparo. Se tambaleó hacia atrás, con la sangre manando de su boca, y se estrelló contra Red Murphy. «Mátalo», gritó Jake, escupiendo un diente roto. El codicioso me atacó. Fue entonces cuando comprendí que no habría razonamiento, ni negociación, ni escapatoria. Estos hombres se habían convencido de que merecían mi oro y estaban dispuestos a cometer un asesinato para conseguirlo. Me lancé hacia la ventana trasera cuando la pistola de Samuel Hayes explotó detrás de mí. Las balas astillaron el marco de la ventana a centímetros de mi cabeza. Me lancé por la abertura, sintiendo el cristal cortarme los brazos y la cara mientras caía al suelo detrás de mi cabaña. La voz de Red Murphy resonó desde dentro. «Está corriendo. No dejes que ese hijo de... se escape». Me puse de pie de un salto y corrí hacia la arboleda, con la pepita rebotando pesadamente en mi bolsillo a cada paso. Detrás de mí, oía botas golpeando el suelo de mi cabaña y hombres gritando órdenes. «Rodé en el barranco», gritó Jake, con la voz ronca por la mandíbula rota. «Córtenle el paso antes de que llegue al sendero principal», pensé. 3 años de amistad, y ahora me persigue como un perro rabioso. Mientras me abría paso entre la maleza, los oí dispersarse detrás de mí. Ya no eran solo vecinos enfadados. Eran una manada de lobos que habían probado la sangre y no pararían hasta abatir a su presa. Pero lo que ocurrió después lo empeoró todo aún más. Un disparo resonó en el bosque, seguido de la voz de Martha Wells gritando desde el pueblo. «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Están robando el banco». Se me heló la sangre. Mientras Jake y su grupo me perseguían, alguien más se había aprovechado del caos. Samuel Hayes dejó su banco desprotegido para perseguir mi oro, y ahora otros oportunistas lo saqueaban. «Sam, tu banco», gritó Red Murphy desde algún lugar entre los árboles a mi espalda. Oí a Samuel Hayes maldecir con violencia. Entonces su voz resonó por el bosque. «Ustedes 3 sigan a Tom. Red Jake, nos volvemos». El grupo se estaba separando, pero eso no me hacía sentir más seguro. Significaba que 3 hombres armados seguían buscándome mientras el resto del pueblo se sumía en la anarquía. Mientras avanzaba a trompicones por el lecho de un arroyo, empapando mis botas y pantalones, comprendí el verdadero horror que mi descubrimiento había desatado. La pepita no solo había puesto a mis amigos en mi contra. Había destruido todo el orden social de Deadwood. La gente robaba bancos, formaba partidas de caza, abandonando cualquier pretensión de civilización. Y todo era por culpa de la pieza de oro que ardía en mi bolsillo como un pedazo del mismísimo infierno. Podía oír a mis perseguidores acercándose, sus voces resonando en las paredes del cañón. Pero ahora me enfrentaba a una terrible decisión. Seguir corriendo y dejar que el pueblo se desmoronara o regresar y enfrentarme a una muerte casi segura. De cualquier manera, estaba empezando a comprender que algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para que los haga un solo hombre. Había estado corriendo durante lo que parecieron horas cuando me di cuenta de que estaba atrapado. Los 3 mineros que aún me perseguían me habían llevado hasta el cañón Dead Horse, donde las paredes se alzaban a ambos lados. La única salida era regresar por donde había venido, y ellos estaban bloqueando ese camino con los rifles listos. Mis pulmones ardían como si hubiera estado respirando ácido. Mi camisa estaba empapada de sudor y sangre de los cortes de vidrio. Cada paso se me atravesaba en las piernas,
pero seguí subiendo más alto en las rocas, con la esperanza de encontrar alguna ruta de escape. Fue entonces cuando oí las voces resonando desde el fondo del cañón y mi corazón casi se detuvo. Tom Miller. Ya no eran solo los 3 mineros. Parecía que medio pueblo se había unido a la cacería. Sabemos que estás ahí arriba. No queda ningún sitio a donde escapar. Me apreté contra la pared del cañón y miré hacia abajo. Al menos 15 personas estaban en la boca del cañón, todas armadas, mirando fijamente las rocas donde me escondía. Jake estaba allí con la cara hinchada y ensangrentada. Red Murphy tenía su escopeta. Samuel Hayes parecía haber estado en una pelea en su propio banco. Pero lo peor de todo era que había rostros que no reconocía. El rumor se había extendido más allá de Deadwood. Vagabundos, buscadores de oro y quienes habían saltado las concesiones habían aparecido de la nada, atraídos por rumores de oro como buitres a un cadáver. «Escucha, Tom», gritó Jake, su voz resonando en las paredes de piedra. «La ciudad se ha ido al infierno por tu avaricia. A Martha Wells le dispararon en el robo del banco. 2 hombres han muerto por reclamaciones que ni siquiera existen. Todo esto es culpa tuya». Se me hizo un nudo en el estómago. Martha Wells siempre había sido amable conmigo, dándome crédito cuando estaba en la ruina, sin pedirme nunca intereses. Ahora estaba desangrándose por la reacción en cadena que yo había iniciado. «Tienes una opción», gritó Samuel Hayes. «Baja con ese oro y lo haremos rápido. Quédate ahí arriba y te sacaremos a humo como a una rata». Me toqué la pepita en el bolsillo. Después de todo lo que había pasado, una parte de mí quería tirársela, dejar que se pelearan por ella y se destrozaran entre ellos. Al menos entonces la sangre de Martha Wells ya no estaría en mi conciencia. Pero ahora sabía la verdad. Aunque les diera el oro, no podrían dejarme vivir. Había visto demasiado, sabía demasiado sobre lo que eran capaces de hacer. Los muertos no cuentan historias de robos a bancos y asesinatos. Como si leyera mis pensamientos. Red Murphy me gritó: «No creas que vamos a dejar que salgas airoso de esto, Tom. Empezaste una guerra en este pueblo. No podemos tener testigos por ahí contando historias». Cerré los ojos e intenté pensar. Las paredes del cañón eran demasiado empinadas para escalar. El agua era un fino hilillo que no duraría mucho. Podían esperar o podían empezar a disparar y esperar tener suerte. Pero entonces oí algo que me heló la sangre. Nuevo. Voces provenientes del otro extremo del cañón. Estaba rodeado. «Parece que más gente ha oído hablar de tu pequeño tesoro, Tom». Jake rió, pero no había humor en ello. «Espero que valiera la pena morir por esa pepita». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el fondo del cañón, me di cuenta de que me enfrentaba a mi decisión final. Luchar para salir y probablemente morir en el intento, o rendirme y definitivamente morir a sus manos. De cualquier manera, el oro que había prometido libertad se había convertido en mi sentencia de muerte. Y lo peor era saber que, incluso si moría esta noche, la violencia que había desatado seguiría extendiéndose por la selva como una plaga hasta que no quedara nada más que sangre y codicia. Mientras la oscuridad caía sobre el cañón del caballo muerto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué la pepita de mi bolsillo y la sostuve para que la luz de la luna la iluminara. Incluso en la penumbra, brillaba como un trozo de estrella fugaz. La multitud de abajo se quedó en silencio al verla. «¿Quieren este oro?», les grité. «Vengan. Y cógela». Lancé la pepita con todas mis fuerzas hacia el extremo del cañón, donde se había posicionado el nuevo grupo de desconocidos. El trozo de oro desapareció entre las sombras con un lejano ruido al chocar contra la piedra. Lo que sucedió después fue justo lo que esperaba y lo que temía. La multitud se desató en el caos. El grupo de Jake corrió hacia donde había caído la pepita, pero los desconocidos ya estaban trepando por las rocas intentando encontrarla. En cuestión de segundos, empezaron a sonar disparos como petardos mientras ambos grupos se disparaban. «Es mía»,
Vi dónde cayó. Alguien gritó. Como demonios lo perseguimos hasta aquí. Jake respondió rugiendo, disparando su pistola a ciegas en la oscuridad. Aproveché la confusión para empezar a descender por la pared opuesta del cañón, moviéndome tan silenciosamente como pude mientras los dos grupos se masacraban abajo. Caían cadáveres a ambos lados, pero su codicia era más fuerte que su instinto de supervivencia. Red Murphy cayó primero. El disparo de escopeta de Samuel Hayes lo clavó en el centro de la masa. Pero Hayes no tuvo tiempo de celebrar antes de que una bala de rifle de uno de los vagabundos le atravesara el pecho. Pensé, esto es lo que he hecho. Convertir a vecinos en asesinos por un trozo de roca. Al llegar al fondo del cañón, pude ver la silueta de Jake recortada contra las rocas, todavía disparando a las sombras. Su rostro era una máscara de sangre y locura. No quedaba rastro del hombre que había compartido su último dólar conmigo ayer mismo. Una bala me pasó por la oreja mientras corría hacia la boca del cañón. Detrás de mí, el tiroteo estaba llegando a su clímax. Los hombres gritaban, morían, se mataban por un oro que ni siquiera podían ver en la oscuridad. No miré atrás. Corrí más rápido que nunca. Mis botas golpeaban el suelo rocoso mientras los sonidos de la violencia se desvanecían tras mí. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, el cañón estaba en silencio, salvo por el viento. 16 personas me habían perseguido hasta el cañón del caballo muerto. Fui el único que salió con vida. Pero mientras retrocedía a trompicones hacia lo que quedaba de Deadwood, me di cuenta de que mi pesadilla no había terminado. Salía humo del centro. El robo al banco se había convertido en algo peor. Los edificios ardían y oía disparos lejanos mientras el caos que había provocado seguía extendiéndose. La pepita había desaparecido, enterrada en algún lugar del cañón junto con todos los que murieron intentando reclamarla. Pero el daño ya estaba hecho. Deadwood se estaba devorando a sí mismo. Y todo porque Tom Miller se había vuelto codicioso y encontró algo que debería haber dejado enterrado. Llegué a las afueras de Deadwood justo cuando la tienda se derrumbaba en una lluvia de chispas y llamas. El pueblo que había llamado hogar durante 3 años se moría. Había cadáveres esparcidos por las calles. Las ventanas estaban destrozadas, las puertas colgaban de sus bisagras y el acre olor a pólvora mezclado con madera quemada llenaba el aire. Martha Wells estaba sentada en los escalones de lo que solía ser su tienda, apretando una venda ensangrentada contra el hombro. Cuando me vio, su rostro se contorsionó con una mezcla de dolor y rabia. Tom Miller, dijo, su voz apenas un susurro. Mira lo que has hecho. Me arrodillé a su lado. La culpa me aplastaba el pecho como una roca. Marta, lo siento. Nunca quise que nada de esto pasara. Se rió con amargura. Lo siento. 15 personas han muerto, Tom. 15 todo porque no pudiste compartir lo que encontraste como un ser humano decente. Quería contarle sobre el cañón, sobre cómo Jake y los demás se habían matado entre sí peleando por el oro. ¿Pero qué sentido tenía? El daño ya estaba hecho. ¿A dónde irás ahora?, preguntó. Miré a mi alrededor, las ruinas en llamas de Deadwood, los sueños rotos y las vidas destrozadas esparcidas como cenizas al viento. No lo sé. En un lugar donde nadie sepa mi nombre. Bien, dijo Marta, poniéndose de pie con dificultad. Porque si te vuelvo a ver, te pego un tiro yo misma. La ayudé a levantarse a pesar de sus protestas. Luego caminé hacia mi cabaña por última vez. La puerta estaba abierta, astillada y rota. Todo dentro había sido destruido en la búsqueda de más oro. Mis pocas posesiones yacían esparcidas y arruinadas por el suelo. Recogí lo poco que pude cargar y lo cargué en mi caballo. Al montar, eché un último vistazo al pueblo que había ayudado a destruir. La ironía no se me escapó. Había encontrado suficiente oro para asegurarme la vida, pero había perdido todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Mis amigos, mi hogar, mi conciencia, todo enterrado en el cañón del caballo muerto junto con esa maldita pepita.
Mientras me alejaba de Deadwood, me hice una promesa. Nunca hablaría de lo que había sucedido aquí. Nunca le contaría a nadie sobre el oro ni sobre los hombres que murieron por él, ni sobre el pueblo que se desmoronó por un pedazo de roca. Algunos descubrimientos que he aprendido son demasiado peligrosos para que los haga un solo hombre, y algunos secretos vale la pena llevárselos a la tumba. 3 meses después, encontré trabajo en una mina de plata a las afueras de Denver. Mantengo un perfil bajo, hago mi trabajo y nunca hablo de mi pasado. Los demás mineros piensan que solo soy otro vagabundo en busca de un salario honesto. No se equivocan. El Tom Miller que encontró esa pepita murió en Dead Horse Canyon junto con todos los demás. Lo que queda es solo un fantasma que lleva el peso de 15 tumbas y una lección aprendida demasiado tarde. El oro puede hacerte rico, pero la avaricia siempre te hará pobre. Y a veces el precio de la riqueza es todo lo que creías valorar.